He escuchado o leído muchas veces ciertas frases acerca de la muerte que quiero compartir. Les voy a citar 3 frases de una misma persona al cual me voy a guardar quién es el autor. En primer lugar, esa persona dice, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. El mismo autor cita, yo no le temo a la muerte, porque sé que es lo único seguro que tenemos en la vida. Y la tercera frase que este autor cita, esta me llamó mucho la atención. A la muerte no hay que buscarla, ella llega solita. A pesar que suene extraño, amados hermanos y visitas y amigos que están aquí, la muerte es una realidad en nuestras vidas. Parece una antítesis, pero es una realidad. La muerte está asociada a nuestras vidas. Muchos evaden esta conversación porque creen que nunca llegará ese tiempo. Otros que conversan acerca de ella, pero como si fuera un sueño eterno, y algunos más meditan mucho en este tema, pero con el fin de lo que pasará del otro lado de la muerte. Hay personas que creen en serio que pueden controlar el día de su muerte, que pueden decidir el día y aún la forma en la que morirán. Sin embargo, pretenden escapar a la realidad que es Dios quien decide el día y la hora. Aún Dios decide la forma. Por otro lado, cuando alguien muere, hay una frase popular que ya se divulga de manera automática cuando alguien muere. Ya está descansando en paz. Y la verdad, hermanos, ante esta frase debemos ser muy, pero muy cuidadosos, porque el único que decide tal eternidad es el Dios de gloria, el Dios de la vida y de la muerte. A no ser que sea una persona muy conocida, un hermano en la fe que pudimos ver frutos evidentes de la fe que depositaba en Cristo. Pero las redes, cada vez que alguien muere, siempre todo el mundo dice, ya está descansando en paz. Por eso mi tesis para el sermón del día de hoy, que he titulado Una muerte digna, es la siguiente. Solo en Cristo se puede tener una muerte digna porque Él la venció. Solo en Cristo se puede tener una muerte digna porque Él la venció. En esta oportunidad vino palabra de Dios a Jeremías en un contexto particular, pero que ya se ha repetido en otras ocasiones. Babilonia, encabezada por su rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y todo su ejército, pero sumados en estos momentos los reinos y pueblos que ya este país había conquistado, estaban peleando contra Jerusalén y todas las ciudades alrededor. Ya no solamente era Babilonia, su rey y todo su ejército, sino que los pueblos ya conquistados por Babilonia, en la medida que iba avanzando hacia Jerusalén, ya estaban a favor de Babilonia y luchando en pro de Babilonia y en contra de todo aquel que se levantara en contra de su rey. El asedio, hermanos, era inminente. La cercanía de estos pueblos en contra de Jerusalén para derrotarlos estaban, por así decirlo, a la vuelta de la esquina. Así que podemos suponer que era fácil meditar en la muerte en ese momento. Y toda vez cuando el Señor les había prometido que serían derrotados, esclavizados y aún muertos por este reino tan poderoso como lo era Babilonia. Así que ese es el contexto en el que le llega palabra de Dios a Jeremías. Y para que éste a su vez fuera a donde el rey Sedequías, quien es el rey de Judá en ese momento y que por supuesto estaba a punto de ser conquistado por Babilonia y puesto a los pies de su rey Nabucodonosor. O sea que el contexto es un rey que va a recibir palabra de Dios a través del profeta Jeremías, teniendo el asedio de Babilonia alrededor, teniendo la conquista ahí de frente y que seguramente, y no es de extrañar, podría pensar de que hasta aquí me trajo el barco, hasta aquí llegué yo, este es el día de mi muerte. Entre más cerca el peligro,
la enfermedad o cosas parecidas, es cuando más meditamos en la muerte. Y seguro Sedequías no era la excepción. Tan es así que Dios sabe nuestros pensamientos más profundos, conoce nuestros corazones, conoce nuestras luchas, conoce nuestras debilidades y solo Él nos puede dar respuesta a cada una de estas cosas. Noten lo que Jeremías dice, versículo 12 en adelante. Así dice el Señor, Dios de Israel. Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así dice el Señor, yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él le prenderá fuego. Tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás capturado y entregado en su mano. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y a Babilonia irás. Miren eso que le está prometiendo el Señor. Pero hay un pero, hay un sin embargo. Dice, sin embargo, oye la palabra del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor acerca de ti, no morirás a espada, en paz morirás. Como quemaron especias por tus padres, los reyes anteriores que te precedieron, así quemarán especias por ti. Y con, ay Señor, harán lamento por ti, porque yo he hablado la palabra, declara el Señor. Entonces lo primero que le dice Dios a Jeremías es que el mensaje que estará por escuchar es directamente para Sedequías, quien es el rey de Judá. Este mensaje no era para Jeremías, este mensaje no era para el pueblo, era especial y exclusivamente para Sedequías. Ve allá y háblale. Dios sabe quién es el que necesita su palabra. Hermanos, su palabra siempre llega a tiempo, nunca antes, nunca después, sino en el momento indicado. Muchas veces nosotros somos consolados, animados y aún hasta confrontados de manera oportuna. Esto me hace pensar las veces que deberíamos ir a donde el otro a hablarle de parte de Dios, porque lo necesita por una situación particular, por la muerte de algún ser querido, por una enfermedad y hasta un pecado que pudimos darnos cuenta. Hermanos, escuchen esto. Cuando el Señor coloca delante de tus ojos las situaciones de los demás, es para que vayas y actúes de parte de Dios, que hagas la obra de misericordia a favor del otro, cualquiera sea la situación. Muchas veces vemos cosas, somos testigos de circunstancias en donde nuestros hermanos necesitan que se les hable de acuerdo con la situación y no lo hacemos, Pero debemos ser obedientes a la palabra de Dios y hacerlo porque si Dios quiso que tú fueras testigo de eso es porque Él quiere que tú vayas y le hables. Pero ¿qué pasa muchas veces? Somos testigos y vamos donde el otro. ¿Te cuenta? Dios no te está mostrando eso a ti, que se ha podido dar cuenta el resto de los habitantes en el mundo y te diste cuenta solo tú para que le vayas a decir a otro. Dios te está mostrando eso de tu hermano para ser instrumento de Dios, para servirle a Dios y a tu hermano. Pero somos muy ligeros para ver cosas en otros e ir al otro. Si viste al hermano. Somos muy ligeros en esto y de muchas maneras pecamos contra Dios al no hacer lo que nos dice que hagamos pensando que lo puede hacer otro o evadiendo el tema para no tener que enfrentar la situación. Sobre todo, hermanos, cuando se trata de confrontación por causa de un pecado en particular. Y precisamente si el Señor nos ha traído a una iglesia es para crecer y no dejarnos como estamos. Y esto lo hará a través de instrumentos como tú y como yo. Si Dios nos hubiese salvado y nos deja en casa encerraditos, no pasa nada. Pero Dios te salva y te vincula a una comunidad para que seas más como Cristo, y lo que va a hacer para que seas más como Cristo es a tus hermanos que están alrededor de ti. Dios ha podido mandar ángeles. Imagínate si un ángel se te aparece. Tú has pecado. Nadie supuestamente se dio cuenta, nada más que Dios. Nada más Dios. Pero el resto de gente, nadie se dio cuenta. Y el Señor te manda un ángel y el ángel te habla y te dice, has pecado contra el Señor. ¿Tú qué harías?
Mira, yo te garantizo que tú te tiras y te humillas. Ah, porque era un ángel. Pero viene un hermano y dice, hermano, has pecado contra Dios. ¿A ti qué te importa? Ese es el ángel que mandó Dios en ese momento. Dice la Escritura, porque muchos hospedaron ángeles. Y no se tratan de los ángeles que estaban con el Señor. Eran personas como tú y como yo, de carne y hueso, pecadores que el Señor usa para la edificación de su iglesia. Así que en este momento de Jeremías, su tarea era hablarle a Sedequías, independientemente de la situación, simplemente porque Dios le dijo que lo hiciera, y precisamente Jeremías le iba a hablar de algo que Sedequías quisiera evadir, su propia muerte. Recuerde, está el asedio, y él seguro quiere evadirlo. Lo segundo que sucede es lo que Jeremías le va a decir. Primero le dice, ve y dile, y ahora ve y dile esto, el cual es una secuencia de cosas que Sedequías necesitaba enterarse y saber que Dios iba a actuar. Sedequías necesitaba escuchar esto. En primer lugar, Dios entregará en manos de Nabucodonosor a Jerusalén. Sedequías, te tengo que decir esto. Dime, Jeremías, vas a ser entregado. El Señor no le está pidiendo permiso a Sedequías, le está informando lo que va a hacer con la ciudad en la que reinaba Sedequías. De hecho, ya esto no debía ser nuevo para este rey. De hecho, la razón del por qué Jeremías está encerrado en ese patio es porque Dios le ha estado hablando y Sedequías decidió encarcelar a Jeremías porque ya no lo quería escuchar más. Jeremías ha podido callar, pero Dios no se calla y le sigue hablando. Y la ciudad sería entregada a Babilonia y esta sería incendiada, no solo entregada, sino incendiada. En segundo lugar, también le dice a Sedequías que no escapará. No vas a escapar, te lo prometo, no vas a escapar. Tú no vas a escapar. Hagas lo que hagas, no vas a poder escapar de la mano de Nabucodonosor. Serás capturado y entregado en sus manos. Imagínate Sedequías ahí. Él evadiendo la muerte y Jeremías hablándole, vas a ser capturado, vas a ser entregado. Esta ciudad va a ser incendiada. Pero en tercer lugar le dice, y cuando esto suceda, Sedequías lo mirará a los ojos y Nabucodonosor te hablará cara a cara y te llevará a Babilonia. No debe ser difícil imaginarse cómo se sentiría Sedequías después de estas palabras de Jeremías que venían directamente desde el corazón de Dios para él. No solo desesperanzador, sino también el temor que esto que acaba de recibir debe generar. El rey de Judá será entregado en las manos del rey de Babilonia, el cual mirará y éste le hablará cara a cara. Sin embargo, hermanos, Dios no lo deja así. Él le sigue diciendo lo que pasará con su vida. Él le promete algo. Él le dice de una vez, no morirás a espada. No le está diciendo no vas a morir. Está diciendo no morirás a espada. Son dos cosas diferentes, hermanos, no confunda. No morirás a espada. De todas las formas de morir posibles para Sedequías, había una que no iba a suceder y es que no moriría a espada. Podía pensar en miles formas de morir. No hay un programa así, o cientos de formas de morir. 1000 maneras, bueno, aléjense de esas cosas, hermano. ¿Tú te imaginas a Sedequías creándose esos espectáculos de destino final en su mente, cómo iba a ser su final? Pero no iba a morir a espada, lo que el Señor le prometió. Es decir, que la muerte no le llegaría, y extendiendo un poco la forma, porque no sería asesinado. Digamos que fuimos más allá. El Señor está diciendo no morirás a espada, lo que puedo yo entonces deducir es que no sería asesinado. Más bien le dice Dios la forma en que moriría. Él le dice, en paz, en paz. Sedequías, a pesar de que no ha sido obediente a Dios y terminaba haciendo lo contrario de lo que Dios le mandaba hacer, tendría una muerte en paz. Dice la Escritura que Sedequías fue un rey malo, malísimo, malo. Y algo que es bueno aclarar acá, y escuchen esto, es que Dios no le estaba prometiendo un camino hacia la muerte en paz. Ojo,
No es lo que Dios está diciendo. Solo la muerte será en paz, no el camino hacia la muerte. A veces pensamos que una enfermedad o un momento difícil que coloca en riesgo tu vida no puede llegar a ti esa muerte en paz. Claro que sí llega. La historia nos cuenta de Sedequías, de hecho, que lo último que él vio fue la muerte de sus hijos en manos del mismo rey de Babilonia, y luego de que él es consciente y testigo de cómo degollan a sus hijos, le sacan los ojos. Pero no murió, se lo sacaron. Noten lo que dice el segundo libro de Reyes en el capítulo 25, versículo 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Es posible que el rey de Babilonia quería marcar la vida de Sedequías con el último recuerdo que podría haber, y no podría ser peor que ver asesinar a tus hijos. Seguro fue un momento doloroso para ese rey, y fue lo último que pudo ver, pero no murió a espada, sino que encadenado por Nabucodonosor lo tuvo hasta el día que murió. Él murió encadenado, no murió asesinado. Así que Dios le prometió que moriría en paz, y le sigue diciendo que de la manera como fueron sepultados sus predecesores, es decir, todos los reyes anteriores, con especias, es decir, a los reyes anteriores los sepultaron como reyes. Es lo que Dios le está diciendo aquí. De la misma manera te sepultaré a ti, Sedequías, con especias. Y además de todo, en tu muerte, y no solo te voy a sepultar como el rey que eres, sino que en tu muerte habrá lamento por ella en el pueblo. Las gentes lamentarán la muerte de Sedequías y llorarán porque su rey falleció. Este era el mensaje que Sedequías necesitaba escuchar, porque era decretado por Dios a Jeremías, y éste obedeció. Dice el versículo 6, entonces el profeta Jeremías habló a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén, mientras el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra las ciudades que quedaban en Judá, es decir, Laquis y Aseca, pues solo estas quedaban como ciudades fortificadas entre las ciudades de Judá. Hermanos, Sedequías recibió noticias de su muerte y cómo sería en medio del momento más crítico de su vida. El momento en que Sedequías estaba siendo inminentemente asediado por el rey de Babilonia, recibió noticias de cómo sería su muerte. Tal vez pensó que moriría asesinado, pero el Señor le prometió una muerte en paz, y que además sería sepultado como rey, y sería llorado por el pueblo, muy a pesar que había sido un rey tremendamente malo delante del Señor. Tendría una muerte digna, tendría una muerte digna. Un capítulo anterior, Dios había prometido al pueblo un rey, recuerden, sobre el trono de David, que fuera justo, renuevo justo, que haría todo conforme al corazón de Dios, en el capítulo 33. 33. Y ese rey llegó en los tiempos en que ya Babilonia había sido derrotada y estaba el reino romano gobernando. Hermanos, ese rey llegó hace 2000 años a este mundo. Un rey perfecto, un rey eterno. Pero este rey eterno tenía que cumplir una misión: hacer que los demás reyes no pudieron hacer. Gobernar con justicia, gobernar con misericordia, gobernar con amor, gobernar con la verdad. Todos los reyes hacia atrás se habían dedicado a gobernar con mentiras. Este rey Sedequías fue uno de los que más mentira dio al pueblo. Tal vez David fue con la verdad, pero aún en medio de la verdad mintió y hasta pecó. Le mintió a su siervo, Urías, para que fuera a la guerra y fuera asesinado para él quedarse con Betsabé.
Ningún rey gobernó perfectamente con justicia, con amor, con misericordia, sobre todo con la verdad. Todos los reyes anteriores fallaron en esa encomienda que Dios les daba. A muchas personas les cuesta entender el amor de Dios. Pero esto pasa porque las personas creen que merecen algo. Siempre ha sido así. Y si no nos concientizamos desde la Escritura de que nosotros no nos merecemos nada, sino la ira y la condenación de Dios eterna por causa de nuestro pecado contra Él, quien es santo y eterno, entonces no podemos ser conscientes del amor de Dios para la creación. Nunca vamos a ser conscientes, hermanos, del amor de Dios si tú primero no eres consciente de que tu pecado merece la condenación eterna. Nunca vas a ser consciente del amor de Dios. Y siempre vas a creer que Dios a ti te debe amor. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe absolutamente nada. Sedequías, hermanos, había sido un rey indigno. Un rey indigno, por lo tanto merecía una muerte igual de indigna, merecía ser asesinado por haber él asesinado la verdad para el pueblo de Israel. Pero la misericordia de Dios le alcanzó para obtener una muerte digna, como rey, como lo que era así, como lo que era así, lo que era, lo hacía mal delante de los ojos de Dios. Él mereció una muerte indigna, pero Dios le dio una muerte de rey, a pesar de que no ocupó el lugar como Dios le mandaba que ocupara el reinado. Por todo lo hecho por Sedequías merecía morir a espada por Babilonia. Por su desobediencia a pesar de las diferentes advertencias que Jeremías le hizo de parte de Dios. ¿Cuántas advertencias Jeremías no le hizo? Pero el Señor le dio una muerte digna, una muerte tranquila. Dice la Escritura, una muerte en paz. El hecho de que el Señor declara que tendría una muerte en paz era suficiente para que Sedequías le creyera. Era suficiente. Una cosa es que nosotros digamos, está descansando en paz. Otra cosa muy diferente, superior y tremendamente cierto, sin ninguna equivocación, es que Dios diga de ti, vas a descansar en paz. Mientras que el Rey Jesucristo tuvo una vida perfecta, no se halló pecado alguno en él, hizo solo la voluntad de Dios, tuvo una vida digna, por lo tanto esperaríamos que tuviera una muerte digna, pero no fue así. No fue así. Porque este rey también era el cordero, el que tenía que venir a morir de manera indigna por indignos como nosotros. Este cordero lo llevaron al matadero y no abrió su boca, pudiendo hacer descender, como lo dije hace unos minutos atrás, ejércitos de ángeles para que detuviera todo. No lo hizo así porque ese era el plan de su Padre para él en favor nuestro. El único digno de toda gloria, sabiendo por quién vendría a morir y la forma en que lo haría, se sometió amorosamente a la voluntad del Padre con el fin de apartar pueblo para él. Este rey, hermanos, este rey no mandaba ejércitos a luchar por él, sino que él dio su vida por el pueblo que vino a defender. Lo más impresionante de la sabiduría de Dios es que este rey hecho cordero venció la muerte muriendo. Este rey venció la muerte muriendo. Muriendo limpio, sin mancha, sin pecado alguno. Al morir venció la muerte y al resucitar fue glorificado por y con el Padre. Qué poder, hermanos, de verdad, qué majestad. Qué evento difícil de comprender en nuestras mentes, qué profundidad, qué riquezas hallamos en la muerte de nuestro Redentor, que al morir murió la muerte con él y por ello ya la muerte no tiene ningún poder para los que estamos en Cristo. Hermanos, nosotros celebramos que Cristo resucitó cada domingo,
Por eso nuestra fe es real, es viva y nuestra esperanza es segura. Pero cuando Cristo murió, fuimos sepultados con Él también. Pablo le dice a los romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Hermano, tu eternidad de vida eterna la tienes que vivir desde ya, para que andemos en vida nueva. Pablo no le está diciendo a los romanos de que tienes que esperar morir para que andes en tu nueva vida eterna. No, desde ya nosotros disfrutamos, a pesar de nuestro pecado, de nuestras luchas, de nuestras debilidades, de todas esas cosas. A pesar de todo eso, tenemos a Cristo resucitado y nosotros tenemos la esperanza que algún día resucitaremos con Él, y eso lo tenemos que disfrutar desde este lado de la eternidad. No cuando mueras, es ahora, hermanos. Miren, cuando llegamos a la Reforma, muchos hemos criticado esta frase: hermano, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Cuando te vuelves reformado, tú dices, uy, yo no quiero saber nada de este hermano. ¿Cómo así que bendecido y en victoria? Hermano, no sé si ese hermano lo está viviendo así realmente, pero lo que está diciendo con su boca es una realidad de todos los creyentes en Cristo, de todos los que han sido salvados. Nosotros vivimos bendecidos siempre y en victoria, porque quien la tenía que obtener ya la obtuvo. Nosotros estamos caminando hacia una victoria segura, hacia una corona. Nosotros no estamos compitiendo, ya Cristo la aseguró por nosotros. Y tú tranquilamente, con convicción del Evangelio, tú puedes decir, yo vivo bendecido y en victoria. Amén a mi Señor Jesucristo, nada más. Pero se nos olvida. O sea, este hermano no tiene pecado porque vive bendecido en victoria. Claro que sí tenemos. Pero ese pecado fue pagado en la cruz del Calvario ya. Que Cristo no va a venir otra vez a pagar por ti. Ya todo lo pagó. Consumado es, su obra fue perfecta. El Señor, el Padre, se satisface en lo que hizo su Hijo en la cruz. Él mismo lo traspasó en la cruz. Y ese evento fue eterno. Así que no va a haber un pecado de un Hijo de Dios que no haya sido pagado ya por nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguno. Colosenses capítulo 2 versículo 12 dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Hermanos, solo en Cristo se puede tener una muerte digna porque Él la venció. Solo los que estamos en Cristo podemos tener una muerte digna porque Él fue quien venció la muerte. Sin importar el proceso que nos lleve hasta la muerte, debemos tener claro el final, que es lo que importa. Y ese final es el comienzo de una vida completa, de una vida eterna con aquel que murió por nosotros para vivir con Él. Amados, la muerte para los cristianos es solo el recuerdo de la redención en Cristo. Lo cantabas tú y yo hace unos minutos anteriores. Es solo el recuerdo de la redención, hermano. Cuando tú estés en el lecho, tú no tienes que pensar, y esto no es que sea egoísta necesariamente, tú no tienes que pensar en cómo vas a dejar a tu familia. Tú eso lo tuviste que caminar en el camino, en tu fuerza, trabajar, pensionarte y dejar lo que le tenías que dejar. Pero ninguna pensión va a cuidarlos mejor que el Señor mismo. Y queremos resolver en el lecho de muerte lo que no resolvimos en 35 y 40 años de matrimonio. Vamos a comprar un seguro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquí, me estoy muriendo, ¿verdad? ¿Quieres resolver en 10 minutos lo que no hiciste en 40 años? Hermanos, en las manos de Dios está mejor que las tuyas. Y en vez de pensar cómo le resuelvo a los que quedan aquí, me debería empezar a deleitar en ese lecho de que lo que estoy viviendo solo es un recuerdo de lo que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por mí. Esto es solamente un abrir y cerrar de ojos, que cuando despierte voy a estar al frente de mi amante Redentor.
Entonces la muerte para los cristianos es solo el recuerdo de la redención de Cristo. La muerte para el cristiano es solo el paso de lo temporal al gozo eterno. Así que para nosotros no es tan así como dijo este filósofo que cité al inicio. La muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. La muerte fue derrotada por el Dios de la vida y de la muerte. No debemos temer por algo que ya está vencido y que no tiene ningún poder sobre nosotros. Y el día que llegue y toque nuestra puerta debemos recibirla con gozo, amados hermanos, porque ese día que cruzamos el río como lo cantábamos, estaremos con nuestro amante redentor. Eso no es lo que tú deberías desear en tu vida como creyente. Ni la muerte misma podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice Pablo a los romanos, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hermano y hermana que estás en este lugar, vive hasta que mueras, porque cuando mueras realmente vivirás. Vive hasta que mueras, porque realmente cuando mueras es cuando vas a vivir. Vive para el Señor mientras estés de este lado de la eternidad. Disfruta tu salvación desde ahora. No tienes que esperar hasta que mueras. Ya tú eres salvo. Disfrútala mientras estás en este camino hasta que llegue la consumación de todas las cosas o hasta que partas con Él algún día y tendrás una muerte digna, porque ya Él la aseguró para ti y para mí. Todos aquí, los que estamos en Cristo, tendremos una muerte digna, no importa el camino. Porque el digno, el perfecto, ya pagó por este indigno. Y yo me voy a presentar cuando muera delante de Dios en virtud de la obra que hizo mi amante redentor. No hay más muerte digna que eso. Mi muerte no se define por cómo me comporté en esta vida. Mi muerte no se define porque fui un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen vecino. Mi muerte no se define porque fui un buen trabajador. Y todos a una voz seguramente por la moralidad van a decir, wow, Señor, ¿por qué te llevaste a este hombre? Mi muerte se define por lo que ya Cristo hizo por mí en la cruz. Mi muerte no se define por lo que yo hago. Y hermanos, te voy a decir algo. Tal vez, no tengamos una muerte y un sepulcro como rey. Pero sí tendremos morada eternamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que gocémonos mientras vivimos y vamos a vivir para siempre, solo que en dos cuerpos diferentes. Vamos a vivir para siempre. Y yo que no quiero este cuerpo en la eternidad. Y si tú estás aquí y no conoces de Cristo, amigo, déjame decirte algo. No importa la edad que tengas, tu muerte no la define tu edad. No. Aquí pueden haber personas de 50, 60, 70, 80 años, 90. Ojalá y haya uno de 100 por ahí. Y a veces creemos que el ocaso nos llega, que ya se está terminando la vida. Es posible que físicamente sí. Pero eso no quiere decir que tú eres el próximo que va a morir en esta iglesia. Si tú eres el más anciano en esta iglesia, tú no vas a ser el próximo. Yo no te puedo prometer eso. Eso no depende de tu edad. Eso no depende de cuán gimnasio vas o cuán gimnasio vienes. Eso no depende de lo fit o lo fat. Eso está entre la responsabilidad nuestra delante de Dios. Eso solamente depende de Dios, amigo. De Dios solamente. Él tiene tus días contados. Él sabe exactamente el día, la hora y la forma en que vas a morir. Pero lo que sí te puedo decir es que es seguro que tú vas a morir. Y no es que deseo que mueras. Yo no deseo que mueras. Yo deseo que mueras con Cristo, amigo. Eso es lo que yo deseo de ti. Porque desearte la muerte no sirve de nada si te vas sin Cristo. Si te vas sin Cristo, amigo, vas a vivir una muerte eterna.
vas a ser habitante en el infierno de Dios. Y digo de Dios porque el infierno no es de Satanás, hermanos. El infierno es de Dios. Va a estar la presencia de Dios en el infierno manifestado a través de su propia ira. Porque hemos caricaturizado esto como si el infierno es de Satanás. ¿Quién dijo? Satanás no es dueño de nada de la creación. El infierno es de Dios. Y es el Dios del infierno. El que tú, amigo, vas a tener que vivir y experimentar eternamente. Muchos hemos sido afligidos por medio de este evento doloroso, cuando perdemos personas muy cercanas. Pero algo sí estoy seguro de que cuando perdemos seres queridos que sabemos que por sus frutos no fueron salvos, duele más. Duele más. Amigo, yo no quiero que tú seas ese hoy. Cuando un hermano en la fe muere, nos dolemos, pero al saber dónde está nos da gozo, nos da esperanza. Y lo vemos como alguien que se nos ha adelantado con toda la falta que nos pueda hacer de este lado de la eternidad. Pero descansamos en que está con el Señor y está mejor que nosotros. Una sepultura cristiana se reconoce por los cantos que cantan. Una sepultura del mundo se reconoce por las canciones que cantan cuando las cantan. Cuando una sepultura del mundo canta, canta al hombre, canta a la persona. Cuando una sepultura cristiana se hace, canta a Dios, canta al que merece toda la gloria en la muerte de este hermano. Amigo, ¿tú cómo quieres estar? Yo no tengo ni idea, ni me vengas a preguntar ahora que termine el sermón cuándo va a ser mi día, porque no te tengo esa respuesta. Pronto llegará el día de tu muerte, dicen por ahí. No tengo ni idea cuándo será tu día y tu hora, pero hoy tienes la oportunidad de enfrentar ese doloroso momento de una manera diferente. Amigo, tú eres indigno igual que yo, pero Cristo, el digno, vino a este mundo para derrotar los poderes de la muerte y poder disfrutar de la verdadera vida. Tu indignidad con humildad la puedes colocar a los pies de Cristo, quien es el único digno para que Él, conforme a su despampanante misericordia y voluntad, quiera salvarte. Confiamos en que Cristo sigue salvando porque precisamente no ha regresado por segunda vez por los suyos. Él sigue salvando, amigo. Hoy es tu día, hoy es el día de tu salvación. Confío en que hoy puede ser tu día de salvación porque Cristo se deleita en salvar. Amigo, Cristo se encarnó para proclamar su reino, para que fuéramos salvos. Amigo, ve a los pies de Cristo arrepentido de tus pecados que te condenan eternamente. Y Él es misericordioso, amoroso, bondadoso, maravilloso para perdonarte. Que sea el Cristo tu Salvador y Señor, para que cuando partas de este mundo puedas ser recibido en la eternidad por los brazos de tu amante Redentor. Quiera el Señor salvarte hoy y sea bendita su palabra. Amén.